Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar con la explicación de la oxidación parcial de alquinos. Este es el último tema de las propiedades químicas de alquinos. Como ustedes recuerdan, hemos visto la oxidación parcial de alcanos, oxidación parcial de alquenos, y ahora corresponde hablar de la oxidación parcial de alquinos. Hay algo importante entre la diferencia entre oxidación parcial de alquenos con este último tema que vamos a ver de alquinos. Quiero recordarles un poquito, vamos a recordar un poco en qué consistía la oxidación parcial de un alcano. Recordemos, un alcano tiene un enlace simple entre carbono y carbono. Vamos a explicarlo con este pequeño ejemplo que está aquí. Recordemos, los enlaces simples entre carbono y carbono corresponden a un alcano. Cuando nosotros con condiciones de oxidación parcial, es decir, oxígeno entre corchetes, y condiciones de permanganato de potasio con hidróxido de sodio en una mezcla llamada reactivo de Bayer, se oxidaba el alcano dando lugar a la formación de un alcohol. Obteníamos como producto un alcohol monosustituido. Cuando estuvimos hablando de la oxidación parcial de alquenos, que corresponden a doble enlace entre carbono y carbono, nosotros identificábamos que se rompía el enlace pi, el enlace doble, y por lo tanto entraban dos grupos funcionales de hidroxilo, dos alcoholes en cada átomo de carbono que formaba parte del doble enlace. Esto daba lugar a un diol o glicol como producto en estas condiciones. Ahora corresponde a hablar de un alquino, aquellas sustancias que conocemos con un enlace triple, un enlace sigma y 2pi. ¿Qué es lo que va a suceder mediante condiciones de oxidación parcial en presencia de reactivo de Bayer? Va a haber una ruptura completa del triple enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a romper en dos cadenas este alquino, dando lugar al siguiente producto. Si ustedes siguen su formulario, en su formulario nos indica que se va a producir una mezcla de ácidos. En este caso, la mezcla de ácidos formada va a ser a partir de las dos cadenas que suceden o que se derivan de la ruptura completa del triple enlace. En este caso, identifiqué esta parte con rojo y esta parte con negro para que nosotros ubiquemos la formación de los dos nuevos ácidos orgánicos. En este caso son ácidos carboxílicos que se están formando. En rojo, entonces, la cadena quedaría de esta manera. Hasta aquí es la ruptura de la primer cadena. En consecuencia, formaríamos un ácido carboxílico que tiene este grupo funcional. Este sería el primer ácido orgánico que estaríamos formando. El siguiente producto de la mezcla de ácidos sería a partir de esta cadena fracturada. Voy a escribirla en el siguiente orden, de aquí hacia acá, para que aquí, en donde se lleva a cabo esta ruptura, es donde entra el grupo funcional del ácido carboxílico. En este caso, estamos hablando de la siguiente cadena constituida por 3 átomos de carbono. El grupo funcional ácido carboxílico, recuerden que lo podemos escribir de fórmula semidesarrollada de esta manera o desarrollada de esta manera. Carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Esta es la mezcla de ácidos que nos da en la oxidación parcial de un alquino al romperse completamente la cadena del triple enlace, más los productos secundarios, que en este caso sería dióxido de manganeso que se precipita como sólido, más hidróxido de potasio en solución acuosa. Estos son los productos. El producto principal, una mezcla de ácidos derivado de la ruptura del triple enlace. Este es un ejemplo, esta es una cadena asimétrica, quiere decir que de este lado tiene dos carbonos
y después del triple enlace tiene 3 carbonos. De ahí deriva la diferencia de la mezcla de ácidos. El siguiente ejemplo que escribí aquí parte de una cadena simétrica a partir del triple enlace, porque de este lado hay 1, 2 y 3 átomos de carbono y de este lado 3 átomos de carbono. Aquí, como veníamos comentando desde un principio, a diferencia de los alcanos que se forma un alcohol y de los alquenos que se forma un diol, en este caso se rompe completamente el triple enlace y nos va a dar una mezcla de ácidos de las cadenas que salen. En este caso, el primer producto lo voy a escribir en rojo, que sería parte de la cadena inicial de este alquino y corresponde hasta aquí. ¿Qué pasa después? La oxidación parcial consiste en colocar oxígenos para formar al grupo funcional del ácido carboxílico. En consecuencia, viene otro ácido formado, pero si observamos, sería el mismo ácido que el de aquí, porque nuestra cadena tiene la misma cantidad de átomos de carbono de aquí y de aquí, 3 y 3. Entonces, se nos formaría una mezcla de ácidos. Ahora, es posible escribirlo así, pero lo más correcto es escribir un coeficiente de 2 en el ácido carboxílico para identificar que se forman 2 moléculas iguales de ese ácido, más los productos secundarios o subproductos, dióxido de manganeso más hidróxido de potasio. Esto es lo que ocurre en una oxidación parcial. Ejemplificando, siempre vamos a tener cadenas asimétricas, pero también puede que tengamos cadenas simétricas, dando la misma cantidad de átomos de carbono del ácido carboxílico. Ahora, también puede ocurrir que nuestro alquino como reactivo tenga el triple enlace al inicio en un extremo de la cadena, en el primer carbono de este alquino. ¿Y qué es lo que va a suceder? Una observación importante es, a diferencia de estos E2, que se rompe el doble enlace, se sigue rompiendo el triple enlace, perdón, no doble, y nos va a dar, fíjense bien, este carbono, que voy a escribir en rojo, este carbono nos va a dar una molécula de dióxido de carbono. Más voy a escribir la siguiente cadena del ácido carboxílico formado de 2 átomos de carbono. Nos daría el siguiente ácido con 2. ¿Qué quiere decir? Que siempre que nosotros observemos un triple enlace en un extremo de la cadena, siendo una oxidación parcial, nosotros vamos a identificar que el carbono solo no puede formar un ácido carboxílico, sino que se desprende como un gas, que sería el dióxido de carbono, más este ácido carboxílico de la siguiente cadena del triple enlace, que ya sería de más de un átomo de carbono, con sus siguientes subproductos, que siempre van a ser los mismos, tanto en alcanos, alquenos y alquinos, dióxido de manganeso e hidróxido de potasio en solución acuosa. Ahora, esto es parte de la oxidación parcial de alquinos. Hasta aquí vamos a ver este tema en este video. Ahorita, en el siguiente video, vamos a observar la oxidación total de los alquinos.